Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de narrar la vida diferente. ¿Qué significa narrar nuestra vida de manera distinta, de manera diferente? En realidad tenemos que partir de la comprensión que en todo momento, desde el inconsciente, estamos narrando nuestra vida. Esto significa que siempre tenemos una representación de la vida y de nuestra persona en nuestro mundo emocional. La psicología budista dice, toda realidad es una proyección de la mente. Y si esto lo empatamos con las diferentes escuelas de psicología clínica, diríamos que también nuestra personalidad es algo que construimos desde dentro y no viene de afuera. ¿Qué significa esto? Que si aceptamos esta afirmación budista y de la psicología clínica, la experiencia del mundo y la experiencia de nosotros mismos viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y esto es sumamente importante cuando hablamos de narrativa. Cuando hablamos de narrativa, muy a menudo pensamos que es una especie de guión teatral o guión fílmico y consideramos que de alguna manera es como si meramente lo escribiéramos. Sin embargo, tal como argumentamos en nuestro seminario Sanar nuestras obsesiones, que recientemente tuvimos, que puedes tomar enteramente en línea en tus propios horarios, un seminario de 12 horas, que ciertamente va a ser un cambio muy importante en términos de cómo nos miramos hacia dentro. Cuando narramos, y como se dijo en este seminario, la representación simbólica de la realidad y la representación simbólica de nuestra personalidad es algo que desde lo cerebral ocurre mucho en el sistema límbico, porque el sistema límbico no únicamente gestiona emociones, sino que también las elige. Nuestras emociones es algo que no ocurre en el momento presente únicamente, como el caso de los animales y como dice el psicólogo John Bark, niños de menos de 4 años por lo general están más en el presente, por lo general sus emociones se refieren más al presente, pero conforme vamos desarrollando el cerebro, entonces es que podemos, gracias al neocórtex, comenzar a crear historias, a pensar sobre nosotros en el futuro, a recordar el pasado. Y es allí que este neocórtex, que de acuerdo al doctor Dan J. Siegel, tiene 9 características muy importantes en términos de conexión con otros y de sociabilidad. Crear vínculos, respetar al otro, sentir afecto. Podemos nosotros, ya con nuestro neocórtex, afectar nuestras emociones pensando, ¿y si esa persona con la que estoy viviendo por años ya no me hace feliz en el futuro? ¿Y si esto que estoy viviendo en el presente, en esta familia o en esta relación o en este empleo, no me hace feliz, en 10 años voy a ser infinitamente infeliz? Y comenzamos, como se dice coloquialmente, a construir, a hacernos de historias. Y esta es una peculiaridad humana. ¿Por qué? Porque los animales no pueden viajar en el tiempo cognitivo como lo hace el humano. ¿Y qué quiero decir con viajar? Lo que quiero decir es que podemos planear, podemos hablar sobre un tiempo hipotético, es decir, que todavía no existe y que
Incluso tenemos la habilidad desde niños hasta de escuchar un cuento, algo fantástico, que claro está, es un cuento, y podemos viajar en el tiempo y generar emociones respecto a algo que es fantástico. En el caso de otros animales, particularmente mamíferos, si bien tienen un sistema límbico muy desarrollado, al igual que el humano, una mamá delfín no le puede contar un cuento a su hijo. No se pueden reunir en general mamíferos a hablar sobre lo que van a hacer el año próximo, ni dónde van a pasar cierto tiempo en el verano. Incluso las migraciones de animales no requieren estas juntas de consejo ni interminables reuniones de Zoom. Son muy afortunados los animales. Dicho todo esto, se dice que hasta los 6 años de edad, unos argumentan hasta los 3 años de edad, vamos a construir una estructura emocional muy importante en este cerebro humano, particularmente desde lo límbico, desde el cerebro emocional. Y es muy interesante y es sumamente complejo el sistema límbico. No de ninguna manera pretendo ser experto ni un conocedor de esta complejísima área de estudio que es el cerebro. Se estudian toda la vida las neurociencias y podríamos argumentar que los humanos todavía nos encontramos descubriendo ese gran órgano que es el cerebro, que es el productor de la realidad y no meramente el perceptor pasivo. De cualquier manera, el sistema límbico se ha estudiado que el hipocampo tiene una función muy interesante de discernir las emociones, esto es, de gestionarlas, por ejemplo, en el caso de un depresivo, ¿por qué el depresivo no importa prácticamente qué experimente en su día? No importa si sale el sol o no sale el sol. No importa si llueve o no llueve, o el océano está muy lindo, esa vacación, ese día de playa, o bien hay marea alta y no se puede uno meter a bañar. El depresivo, y se ve incluso a nivel de imágenes por resonancia magnética, va a gestionar de un paisaje, de un evento, lo que va a leer es aquello que le resulta desalentador, deprimente, aquello que le resulta no interesante. Y es que los símbolos, la experiencia emocional que nosotros tenemos en este momento, tiene que ver con las memorias del pasado donde nosotros sentimos, por ejemplo, si la vida tiene esperanza, si la vida tiene sentido. Y vuelvo a repetir esta idea. Se dice que si bien el cerebro se termina de desarrollar hasta los 25 años de edad, los primeros 6 años son cruciales en definir elementos como la esperanza, como el sentido o propósito de la vida, como aquello que se llama resiliencia, que es la habilidad de reponerte de las dificultades de la vida, la habilidad de contenerte a ti mismo de manera amorosa a pesar de las dificultades. Habilidades como el contacto con los demás. Los pequeños que se dice tienen trastornos de vínculo son aquellos niños que al no encontrarse en un entorno amoroso, con la presencia adulta amorosa, en entornos violentos o entornos de abuso,
estos niños tienden a cerrarse, tienden, como menciona el doctor Boris Cyrulnik, menciona que estos niños inhiben hormonas de crecimiento, van a inhibir también la producción de oxitocina, que es lo que nos lleva como humanos a tener la necesidad, no nada más de enamorarnos, sino la necesidad de hablar con otros, de sentirnos cómodos con otros, de establecer un vínculo, llamémoslo, de amistad, de confianza, de seguridad mediante una relación. Y estos pequeños se cierran, sus neurotransmisores inhiben que hay un neurotransmisor inhibidor también muy presente en el sistema límbico, el ácido gamma aminobutírico, que va por sus siglas GABA, y este inhibidor es lo que también hace que podamos tener emociones de felicidad, de euforia, pero no pueden durar 24 horas al día, si no sufriríamos un ataque cardíaco, ¿verdad? Pero cuando no hay vínculo, cuando no hay amor, cuando no estamos en un entorno amable, sino por el contrario, violento, el cerebro de este pequeño se cierra como un medio o una respuesta adaptativa. Al cerrarse ya no quiere saber de afuera porque le lastima. Y hay casos muy tristes, no voy a dar detalles, de niños violentados sexualmente. Y no doy detalles, este es un estudio hecho por Gabor Maté y haciendo una entrevista a un sheriff cibernético en los Estados Unidos que investigaba sobre pornografía infantil y, por supuesto, entraba, hackeaba a estos grupos del bajo mundo, estos grupos criminales, y ciertamente tenía que extraer esos videos, y para incriminar a los culpables tenía que ver segmentos de esos videos. No es muy agradable esto que digo, sin embargo, hace un punto en lo que les quiero comentar respecto a cerrar nuestra mente como pequeños humanos ante entornos no amorosos, transgresores o entornos violentos. Parafraseando este sheriff cibernético decía, estos niños ya no están vivos. Su mirada está muerta. Ellos ya no quieren tener contacto con el mundo exterior. Están en otro mundo. Es triste, pero si lo vemos desde una perspectiva del cerebro, es bastante comprensible lo que puede hacer un niño en esta horrible e inimaginable experiencia. Llega un momento en donde tú te cierras, como se dice también en términos policiales, aunque sean un poco hollywoodenses, ya rompieron a la persona. They broke the person. Entonces ya no tiene ninguna actitud de defenderse, ya simplemente está como muerta en vida. Y eso justamente, eso que se llama shut out en inglés, esa cerrazón, es lo que hace nuestro sistema límbico. Ya no importa cuánto me golpees, ya no importa cuánto me tortures emocional, psicológicamente, yo ya no siento. Y ese proceso de inhibición ocurre en el sistema límbico, que también atrofia y uno ya no recuerda nada. Para aterrizarlo a una experiencia un poco más cotidiana en nosotros, y me disculpo por el tema álgido, pero quería ser como muy claro ese punto. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que alguien nos falta el respeto o de pronto una persona grita? No necesariamente todas las personas reaccionan así, pero muchas reportan sentirse congeladas.
me gritaba y yo ya no supe qué responder. Me faltó al respeto, me hizo una broma pesada y me quedé congelado. De tal manera que, esa es una respuesta de la amígdala, pero también es una respuesta de el hipotálamo, que va a mandar señales mediante el hipocampo eventualmente al tallo cerebral. En otras palabras, nos quedamos o congelados, como se dice en la definición clásica del miedo y el estrés, o nos volvemos violentos, o bien huimos o pedimos ayuda. Como quiera que fuere, esta respuesta emocional que nosotros tenemos es una desde donde, vuelvo a repetir, de los 0 a los 6 años, vamos nosotros integrando elementos muy importantes, emocionales, que van a permitir a nuestro neocórtex el entrar en funciones relacionales sumamente relevantes. Así que, en este contexto, cuando emocionalmente nos encontramos desbordados, es muy interesante, triste pero interesante, que también funciones relacionales del humano comienzan a inhibirse. Y es en este contexto que la narrativa de nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque no importa cuánto enseñes a una persona teoría de la felicidad, no importa si le ofreces un auto nuevo a los 15 años a tu hija o a tu hijo, no importa si todos son sonrisas y películas de payasadas o comedias y si se sale de vacaciones a lugares místicos o a lugares exóticos, la estructura emocional desde donde pudimos haber creado nuestra identidad, la construcción emocional de nosotros, no es tanto en qué lugar exótico, paradisiaco puedas encontrarte, no es tanto si la persona es algo así como una pareja de Hollywood que te va a entender a pesar de todas las dificultades y va a ser tan impersonal que solo va a estar en función de ti. Nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos un trastorno de vínculo emocional. Y como se dice, lo mencionaba Antonio Damasio, uno de los padres de la neurociencia moderna, decía, las conexiones en los primeros años del entorno, las conexiones afectivas de afuera, van a ser tus propias conexiones afectivas en el cerebro. De tal manera que si no hay estas conexiones afectivas, si no hay este sentido de esperanza, de seguridad, de amor, de protección, de pertenencia, ¿cómo vas tú a gestionar tu propio amor, seguridad, confianza, esperanza, pertenencia? Cerrando esta idea, cuando vamos a narrar nuestra vida, la narramos emocionalmente, que no es un tema de un curso de superación personal, que no es un tema meramente de meras afirmaciones, como más bien de comenzar a reescribir, comenzar a trabajar sobre una reestructuración emocional. Y esto es parte también de la propuesta de la psicología budista mediante el mindfulness, mediante la práctica de la conciencia plena. Podemos, sin necesariamente comenzar a trabajar con
frases, lo cual no es malo, pero con conciencia plena o presencia plena, mindfulness, el término en inglés, vamos a empezar primero que nada a notar un ruido interno, un ruido de trasfondo, pero ese ruido en realidad es algo a lo que nosotros ya estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque en todo momento tenemos esa pequeña depresión, esa pequeña ansiedad, ese pequeño enojo hacia la vida, somos competitivos, somos envidiosos, somos constantemente críticos de nosotros. ¿Quién te crees tú? O te hablas a ti misma violentamente, eres un bobo, eres un impresentable, eres esto o aquello, mira cómo te ves, mira el peso que ya tienes, o lo que fuere. Entonces, este ruido de trasfondo es algo que ya tenemos familiarización. Así que cuando comenzamos a meditar, inmediatamente notamos que no podemos meditar. Dice la gente, no, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque me distraigo, porque empiezo a pensar en lo que voy a hacer mañana, lo que hice ayer. Esas son excusas. Lo que sucede en realidad es que empezamos a sentir el aguijón de nuestras propias emociones, que en ese ruido de trasfondo muy a menudo, con una o dos cajetillas de cigarros, cigarrillos, o bien bebiendo compulsivamente, o con horas obsesivas de pantalla, o con horas obsesivas de televisión, horas obsesivas o tiempo de obsesión de limpiar la casa, de ordenar todo, de estar trabajando obsesivamente. De alguna manera esa compulsión gestiona, no ayuda, no sana la obsesión, pero mitiga el dolor de esta obsesión. Así que en esta obsesión de sentirse mal con uno, pues uno se pone a limpiar obsesivamente la casa, obsesivamente la oficina, obsesivamente lo que fuere, trabajar, comprar obsesivamente, y se negocia, se reduce un poco la tensión, o bien uno se droga, o uno se alcoholiza, o uno trata mediante la compulsión de sanar la obsesión, pero la obsesión ni siquiera es el problema, es el dolor emocional que tenemos, de lo cual la obsesión, de ahí que sea un desorden obsesivo, lleve a una compulsión mediante una obsesión, pero que tiene que ver con una desconexión profunda. Desde esta perspectiva, narrar la vida diferente, una vez más, no en estricto sentido es voy a leerme un libro con afirmaciones positivas y eso va a funcionar, o únicamente mediante la hipnosis mágicamente funciona, y aquí me refiero a hipnosis terapéutica. Justamente no es una sesión o dos de hipnosis, sino que tienes que tener un contexto terapéutico para realmente transformar. No es ya en una hipnosis me grabaron en el inconsciente que debo ser una persona muy feliz. Sería fantástico, ¿verdad? O bien se dice que una planta curativa, una planta alucinógena, mágica, me va a ayudar. Si no hay todo un contexto terapéutico, que incluso yo soy muy respetuoso y he visto casos muy positivos de psicología transpersonal, en donde rituales o incluso el uso de algunas sustancias pudiera ayudar, pero es en un contexto terapéutico, es realmente cuando muy de manera acotada se puede ayudar a sanar esta narrativa emocional. Por supuesto, lo que yo más sugiero es no entrar en relación con sustancias que pueden crear, no como una ley categórica,
pero en muchos casos adicciones que se van a volver compensatorias de justamente estas carencias que estamos tratando de reflexionar aquí. Dicho todo esto, el proceso de mindfulness, el proceso de meditación en general, puede tener dos grandes apartados. Un mindfulness de conciencia plena, donde no hay ninguna narrativa, donde no hay otra cosa más que, por ejemplo, experimentar las sensaciones auditivas o bien olfativas o táctiles, o simplemente te enfocas en tu respiración o haces un escaneo de tu cuerpo, ¿verdad? Prestas atención a diferentes partes y sensaciones del cuerpo, que eso ciertamente es muy útil, y a eso se le llama anadhisthana en sánscrito, se le llama Chogom en tibetano, y traducido como mindfulness no analítico, un mindfulness solamente contemplativo. Y luego está la práctica que se llama adhisthana o Chegom en tibetano, adhisthana sánscrito, Chegom tibetano, y es aquí donde uno puede analizar cosas, y muchas de las meditaciones de Centro Himalaya son guiadas, donde se medita, se reflexiona sobre un tema mediante la imaginación, la visualización en un estado seguro de relajación. Uno puede trabajar con ciertos aspectos que pueden ir resignificando nuestra experiencia. Para ello les recomiendo mucho los canales de Centro Himalaya, tanto en Spotify y en YouTube. En YouTube tenemos Centro Himalaya y allí están meditaciones y las entregas semanales juntas. En Spotify hay dos canales, uno para meditaciones y otro para las entregas. También pueden, y todo es enteramente gratuito, entrar también a los podcasts de Google, los podcasts de Apple, y ahí también busquen Centro Himalaya y pueden escuchar, descargar tanto las entregas como algunas meditaciones, y eso pues ciertamente puede ser algo que en un contexto de mindfulness no es una sola práctica lo que ayuda, sino ir con cierta periodicidad meditando. Uno hace esa misma meditación 10, 15 veces, una vez al día o una vez cada 3 días, cuando estemos relajados, incluso antes de dormir. Y puede ir trabajando ya sea en este caso, lo analítico, pero también podemos entrar en prácticas no analíticas. Pronto vamos a subir una meditación justamente sobre un mindfulness no analítico, donde entramos en una experiencia de sensaciones. De hecho, esta meditación ya la grabamos, falta una pequeña edición, y como vamos a trabajar con los sentidos, esto es vista, olfato, gusto, tacto, vamos a utilizar como requisito, y ahí se dice al comienzo de la meditación, que es lo que vamos a editar, se requiere traer pasta o crema dental para ponerla en el dedo en la meditación. Suena un poco gracioso, pero es importante, para que podamos realmente activar la conciencia plena de el olfato, por ejemplo, luego el gusto, el tacto, como la sensación de esta crema dental, de esta pasta dental, como se le llame en sus países, ¿verdad? En fin, no les adelanto esa meditación, nada más para que tengan todos los materiales. No se preocupen, no va a acabar en el ojo la crema dental, digo, por aquello de una sensación táctil intensa. Volviendo al tema. Hemos hablado hasta este momento de el primer punto es
cómo la mente emocional no percibe la realidad de forma pasiva, sino que la proyecta. Proyectamos la realidad, pero con esta proyección también construimos nuestra personalidad. Desde este punto de referencia hablamos brevemente del sistema límbico, el cerebro emocional, y cómo es crucial el traer un lenguaje amoroso, protector, un lenguaje de contención y de pertenencia al cerebro del humano, al cerebro del pequeño, para que, con base en esas conexiones en los primeros años, esta pequeña pueda gestionar la conexión en sí mismo. Y mencionamos cuán difícil también es para un humano generar vínculos con otros cuando se creció en un entorno violento, ausente, transgresor. No es imposible, pero se genera aquello llamado un trastorno de vínculo. En algunas escuelas de psicología usan un término que en lo personal no me agrada mucho, pero es respetable. Le llaman trastornos de apego, problemas de apego. Y apego no es una palabra que ni en budismo ni en psicología sea muy específica, como quiera. Trastornos de vínculo prefiero llamarle. Y en este orden de ideas, nosotros al establecer justamente una conexión con otros, vamos a echar mano, como en todo momento echamos mano, del sistema límbico, lo que llama el psicólogo de la Universidad de Yale, John Bargh, lo que llama el nuevo inconsciente, porque el nuevo inconsciente es aquel que está en todo momento. El nuevo inconsciente es sumamente veloz, y no me refiero nuevo porque se acabe de actualizar el software del cerebro, ni mucho menos, como más bien en este estudio ya no es este inconsciente enterrado, profundo, psicoanalítico, muy importante y respetable en el psicoanálisis, pero en un replanteamiento ya no es lo subliminal, sub debajo de lo liminal, es decir, no te das cuenta, sino que John Bargh dice, estamos en lo hiperliminal. Nuestro inconsciente está en todo momento. El inconsciente crea decisiones mucho más veloz que nosotros, que nuestro gran raciocinio. Nuestro sistema límbico inconsciente es el que te dice si te sientes seguro o no seguro. Si vas a repetir tu historia enamorándote de alguien, de una figura paterna o materna que careciste en algún momento, si vas a estudiar aquella carrera por miedo, por obsesión, por satisfacer a tus familiares, si vas a hacer todo tipo de experiencias y tú racionalizas diciendo, sí, yo siempre he pensado en aquello, pero en realidad es el inconsciente el que ya tomó la decisión y desde lo racional lo justificamos. Y voy a dar un ejemplo breve al respecto, porque el tiempo vuela en estas entregas. Nos enamoramos. Y después de un enamoramiento nos desenamoramos o nos lastimamos y decimos, no, pero es que yo realmente desde el comienzo sabía que no iba a funcionar, pero pues quería realmente conocer a alguien distinto. Entonces ya lo narras desde lo racional, pero eso ya fue una pulsión inconsciente, una pulsión eminentemente emocional que ni siquiera contactas desde tu interior. Incluso volviendo a los desórdenes obsesivos compulsivos, no sabemos por qué compulsivamente hacemos lo que hacemos. Y si de pronto, ya sea en terapia o a través de una introspección, vemos la obsesión que tenemos, ejemplo, limpiamos todo el tiempo, obsesivamente queremos que todo esté en orden, esa es una compulsión, y la obsesión es que siempre nos sentimos contaminados, sucios, nos sentimos
que hay algo que está desacomodado dentro de nosotros, y este es el tormento obsesivo de pensamientos todo el tiempo. Entonces, para bajarle a tu tensión, estás limpiando, estás comprando, estás bebiendo, estás fumando, estás controlando a tus hijos, estás mirando tu apariencia todo el tiempo, o bien subiendo otra de tus fotos en Instagram, pensando que realmente es muy importante para los demás lo que haces. Es decir, te quieres conectar con otros desconectados como tú. No obstante, bueno, se me vino a la mente, busquen en YouTube este video de JP Sears, como la tienda, el almacén norteamericano, que en México le llamamos Sears, ¿verdad? JP Sears. Busquen el video de cómo sacar fotos, o como dicen en otros países, cómo tirar fotos de posturas de yoga para Instagram. Es bueno, es muy bueno. Muy, muy interesante. Sí, luego igual pongo la liga allí en YouTube para que ustedes vean ese video. Volviendo al punto. En esa compulsión a limpiar y a ordenar, bajo la obsesión que nosotros nos sentimos sucios, contaminados, no suficientes, desacomodados, es porque posiblemente a nivel límbico tenemos una transgresión sobre nuestra persona que nos hace sentir mal, nos hace sentir sucios, nos hace sentir transgredidos. Cualquiera que esto sea, en muchos casos puede ser abuso, puede ser violencia. Entonces terminas limpiando obsesivamente el techo de tu casa, o terminas barriendo la calle de esquina a esquina porque es terrible y es un foco de infección. O te lavas las manos 200 veces, o para salir de tu casa tienes que girar la perilla 8 veces porque descubriste que te va muy bien cuando giras 8 veces la perilla. Empezaste 2 veces, pero luego te fue un poquito mal en la calle y ya descubriste que son 8 veces para que cuando salgas a la calle haya mucha y muy buena suerte. Bien. La propuesta en esta entrega para narrar nuestra vida diferente tiene varios puntos. El primero es emociones. Y cuando hablamos de emociones, límbica, inconscientemente siempre tenemos emociones hacia nosotros y emociones hacia los otros. Voy a decirlo de otra manera. Emociones hacia mí y emociones hacia los demás. Estas emociones inconscientemente están allí, están jugando todo el tiempo, y es cuando de pronto las emociones hacia mí es lo que emocional y narrativamente me digo todo el tiempo, como si voy caminando y digo soy una persona impresentable, la gente me ve mal, van a pensar que yo no pertenezco, entonces tengo que hacer esto y aquello, o mejor me encierro en mis audífonos y voy a correr como si los demás no existieran, o lo que fuere. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo me digo a mí mismo respecto a mi valía? Al mirarme al espejo, al relacionarme con los demás. ¿Qué es el mensaje constante que yo tengo hacia mí? Y por otro lado, también otra forma de autoengaño es las emociones hacia los demás, que podemos volvernos gente que juzgamos a los demás, y ese es un bobo, y esta es una tonta, y esa persona parece loca, y esto no sirve, y cómo se atreven a existir, y cómo salen a la calle así, y cómo hablan de esa manera, yo soy tan perfecta y tan perfeccionista, o lo que fuere. Ese lenguaje, este diálogo, esta narrativa entre lo emocional, que es la emoción hacia mí, y la emoción hacia los demás, juega un papel muy importante en la narrativa de nuestra existencia
en la proyección que nosotros tenemos, que es lo que deberíamos de tratar de transformar. Luego, otro elemento importante, una frase, una pregunta que utilizamos en el seminario de sanar nuestras obsesiones, es esta pregunta que no nada más los humanos, sino muchos animales se preguntan desde el tallo cerebral, desde el cerebro reptiliano, reptilio, como le quieran llamar, el brainstem. Es, ¿pertenezco a la vida o no pertenezco a la vida? Y eso se ve incluso en polluelos que cuando son tirados del nido generan hormonas de estrés, de tensión, dejan de crecer y en muchas ocasiones su sistema nervioso se apaga. Se puede ver también en pequeños monos que son abandonados o estresados cuando son pequeños. Están estos circuitos emocionales que van a apagar el sistema nervioso autónomo. Cuando el estrés es tan grande, podemos sufrir un ataque al corazón, pero la segregación de cortisol y epinefrina de encontrarnos en algo traumatizante hace que también podamos detener la vida porque no es soportable. El asunto es que cuando es rechazado el bebé, ya sea consciente o inconscientemente por su mamá, que es su primera relación y la más importante, y por supuesto su padre o persona adulta de crianza, su entorno amoroso o no. Esa es una pregunta muy importante y estas emociones hacia mí van de la mano también de esta pregunta es si pertenezco a la vida o no. Este segundo punto, recuerden, el primero es emociones, el segundo es pertenencia. Si uno pertenece a sí mismo, uno pertenece al mundo, y va de la mano del concepto de logros. Logros, accomplishment, es esta reflexión que incluso hace Martin Seligman en su modelo de 5 puntos de felicidad. Esto lo hablé en la entrega anterior, la autenticidad de ser feliz. Pueden ver esta entrega que recientemente se subió. Logros es importante y no es de que uno tenga que lograr esos 100 millones de dólares o lograr esos 10 millones de followers o que haya que lograr una proeza social, económica, material de apariencia, sino logros en términos de, y aquí lo divido en 3 puntos, los logros internos, 2, los logros externos, los logros relacionales y los logros profesionales. Los logros externos tienen que ver con tu profesión, tienen que ver incluso con lo económico, que no podemos omitir, no podemos meramente decir, no es importante lo económico, porque de alguna manera hay que vivir en un mundo interconectado, en un mundo que gira no nada más por leyes gravitacionales y electromagnéticas, sino también económicas. Entonces, logros externos son importantes para el humano. Me refiero en términos profesionales, en términos de actividad y en términos económicos. Luego, relacionales, que es algo por lo cual los humanos sufrimos mucho. Ha subido en los últimos 10 años el índice de suicidio en un 30% al que se encontraba antes en los Estados Unidos. Y esto es por la creciente soledad y el creciente aislamiento. Y estamos hablando enteramente pre-pandemia. Y luego,
de lo externo, de lo relacional, son los logros internos, son los logros de paz, los logros de estabilidad propia. Entonces, vuelvo al primer punto. Emociones hacia mí y hacia los demás. 2, si pertenezco a la vida, que esto es algo muy importante. 3, logros, que dividimos en logros externos, logros relacionales y logros internos vinculados a la experiencia de ser tú mismo. Y finalmente, beneficiar a otros. El que tu experiencia genere, que cause una huella positiva, una impronta positiva en los demás, no como una especie de redención social, simulación de bondad, de mucho menos, pero es algo muy profundo en la existencia, en la psique humana, el trascender de manera positiva. En muchas ocasiones se dice, sí, claro, es por eso que tengo hijos, que tengo hijas, sí. Yo diría un poquito fuerte, para traumatizarlos por cosas que tú no quisiste trabajar en ti. Bueno, esa fue la bofetada del día. Pero bueno, vamos a entrar a lo amable, que a veces, bueno, es importante reflexionar de manera enérgica. Así que todo esto que ya expliqué brevemente, vamos a hacerlo en una meditación. Ya después que uno se levante de la silla, después de lo que mencioné, entonces vamos a hacer la práctica. Nos enfocamos en la respiración. Tratamos de hacer contacto con el presente. No buscando cambiar este instante, como más bien estar consciente puede ser de todos los sonidos en este momento, o bien de la sensación de tener un cuerpo. Sentimos la coronilla de nuestra cabeza, al igual que la planta de los pies, nuestros hombros, caderas, rodillas, genitales, espalda, rostro, ojos, nariz, nuestras orejas y oídos. Estamos conectados a este cuerpo. Y ahora nos vamos a enfocar en escribir nuestras emociones de manera distinta. Y el primer punto es imaginarnos a nosotros mismos como si frente a nosotros estuviera una imagen de nosotros en la habitación donde nos encontramos o el lugar donde estamos. Y vamos a, en este primer punto, emociones, generar emociones positivas hacia mí misma, hacia mí mismo, e imaginando a un símil de nosotros, como mirarnos frente a un espejo. Generamos emociones positivas hacia nosotros,
podemos decirnos en este ejercicio imaginario lo mucho que te aprecias, lo mucho que te respetas, lo mucho que te admiras, lo mucho que te agradeces. Puedes decirlo en frases, puedes en otro momento incluso escribirlo, pero en este momento puedes incluso solo expresarlo a través de mirarte a los ojos de manera amorosa, como si te miraras frente a un espejo. Ahora vas a dirigir estas emociones hacia todos los demás, empezando por seres queridos. Les miras a todos a los ojos, a todos los seres humanos, conocidos o no conocidos, con los que estés de acuerdo o no. Les miras a los ojos y sonríes. Miras al globo terráqueo, a este planeta que nos alimenta y da energía, hidrata, trae oxígeno, vitalidad. Le miras y le sonríes. Y ahora en ese globo terráqueo te imaginas a ti misma en algún lugar que conozcas o que imagines de este planeta, donde te sientas cómodo, seguro, contento, estable. Y tú estando en ese lugar, te dices, me pertenezco a mí, pertenezco a la vida, que es el segundo punto, pertenecer a la vida. Repites varias veces en este ejercicio, pertenezco a la vida. Ahora vamos al tercer punto. Y el tercer punto es logros. Y primero nos enfocamos en los logros externos. Y te vas a imaginar logrando la actividad profesional, artística, de oficio, la actividad que quisieras alcanzar en esta vida. Si ya la tienes, imagina que lo haces y lo disfrutas cada vez más. Puedes escribir esto y decir, ya estoy haciendo esto o aquello que es un logro externo, que me va a dar satisfacción en mi día a día para el resto de mi vida. Dentro de logros
pasamos a los logros relacionales. Y te imaginas con tus relaciones ya existentes o una relación ideal que pudieras encontrar. Y dices, ya estoy en esta relación funcional, respetuosa, leal, significativa, protectora, gozosa. Ya comparto con mis vínculos familiares, de amistad, amorosas. Comparto plenitud. Comparto significado. Y te ves en este ejercicio ya experimentando, ya viviendo estas relaciones. Y ahora un logro interno. ¿Imaginas ya lograr esta paz interior sin importar lo que hagas o dónde estés? Estar profundamente conectada a ti misma, en paz, satisfecho, contento. Pleno, sin tener que lograr todo aquello que anhelamos exteriormente, sino encontrar el logro más grande, que es esta conexión interior, este despertar en uno. Y el último punto es beneficiar a otros. Imaginamos que estamos haciendo lo que nos gusta, pero que traemos beneficio a los seres sensibles, a personas, animales, a plantas, a hábitats, ecosistemas. En algo muy específico tratamos de ver en qué específicamente o en qué área les ayudamos. Puede ser a muchos seres a la vez, a personas, animales, a grupos humanos vulnerables o animales en peligro de extinción o hábitats en riesgo. Y vemos cómo traemos este beneficio a los demás. Ya lo visualizamos. Para concluir, para ir cerrando esta meditación, recordamos los puntos: emociones hacia mí y hacia los demás. Primero. Luego, pertenencia a la vida. Número 2. 3. Logros. Y aquí nos enfocamos en logros externos, como nuestra profesión, logros económicos. Luego, los logros relacionales. Y finalmente, un logro interno, que es el logro de alcanzar esa paz, ese despertar interior. Y finalmente, el punto 4 es visualizarnos beneficiando a otros.
repetimos este ejercicio en meditación, al igual que podemos escribir estos puntos. Respiramos profundamente para volver a contactar con nuestro cuerpo, con sus sensaciones, con el entorno, y poco a poco vamos saliendo del ejercicio. Gracias, nos vemos en la próxima entrega.